Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Todo se sabe. Arranca febrero y creíamos que de pronto el clima político se iba a tranquilizar un poco, que íbamos a tener un mes un poco más relajado, pero no. Febrero empieza mucho más complicado de lo que terminó el año anterior. Para comenzar, tenemos tambores de vacancia nuevamente en el Congreso de la República. Esta vez es la izquierda la que presenta la iniciativa. Tanto la bancada de Frente Amplio como la de Nuevo Perú están planteando vacar a Pedro Pablo Kuczynski básicamente por temas de corrupción a raíz de las nuevas investigaciones que se indicarían que no había tal muralla entre el presidente de la República cuando era funcionario en la época del señor Toledo y los negocios que hacían las empresas a las que había estado vinculado. De probarse estos hechos o simplemente, si los congresistas creen que era así, pero Pablo Kuczynski podría ser vacado. ¿Quién va a poner el fiel de la balanza en este caso? Nada menos que Fuerza Popular. Ellos han dicho que si la vacancia se trata de temas de corrupción, apoyan. Que si el indulto está involucrado, no irían en favor de la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver entonces en qué términos termina este pleito que se inicia nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a escuchar qué se dijo en el Congreso esta mañana. Nosotros presentamos una moción por corrupción que ahora sí es comprobado y que ha sido un documento desclasificado en la Comisión Lavallato. Este documento, que es la carta con registro número 883 del Banco de Crédito del Perú, que enviara a Lavallato y fue desclasificado, en ella muestra fehacientemente las transacciones bancarias que se ha tenido a nivel nacional, que se ha tenido por empresas que están coludidas con el tema de Odebrecht. Esto demuestra claramente que el presidente está inmiscuido en temas de corrupción, en el tema de Odebrecht, sin contar los 140 transacciones bancarias que ha tenido el presidente y las empresas del presidente de la República. Por eso que el Frente Amplio, consecuente con su posición de no dar ni un solo espacio a la corrupción en el país, a aquellos que vendieron la patria, nosotros presentamos esta moción de vacancia. Por eso es que hemos decidido, con los fundamentos del caso correspondientes, presentar para conocimiento de otras fuerzas políticas y para también conocimiento de organizaciones sociales una propuesta de vacancia del presidente de la República, para poder recuperar para el país las condiciones de gobernabilidad indispensables en un régimen democrático y para poder hacer no un golpe de Estado institucional de sorpresa, sino una transición democrática efectiva ante los graves problemas que tiene nuestra patria. Tenemos un presidente de la República comprometido con pruebas concretas en graves actos de corrupción. Y esos actos de corrupción tienen varios casos emblemáticos que ya han sido estudiados, establecidas las responsabilidades y señalados, y que en ningún caso han sido respondidos por el señor presidente de la República, en ningún caso. Y a la crisis política se le suman los conflictos sociales. Celestino Flores e Irineo Cariñaupa murieron en medio de una protesta de los agricultores que cultivan papa en nuestro país. Recordemos que son más de 700.000 familias que dependen de este tubérculo, que viven del cultivo de la papa y están reclamando en 5 regiones del Perú que el Estado atienda sus necesidades. El precio de la papa se ha ido al suelo, producto de un exceso de producción. Y hay que decirlo, el Ministerio de Agricultura no estaba a la altura de un problema que pudo haberse manejado mejor. Acaban de llegar a algunos acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y los paperos. Sin embargo, hay quienes dicen que los acuerdos pueden ser, a los que se está comprometiendo el Ministerio, pueden ser peor que la enfermedad. El corresponsal, ¿quién está con nosotros, perdón? Antonio Torres, desde Huánuco con nosotros para que nos cuente cómo se ha desarrollado en Huánuco el paro el día de hoy. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Huánuco continúa la paralización del sector agrario en su tercer día. Lamentablemente ayer han habido incidentes, tal como lo hemos reportado, y hoy en horas de la mañana los manifestantes han estado en diferentes puntos de la ciudad con los piquetes, interrumpiendo el tránsito en diferentes lugares, sobre todo en la carretera central. Muy temprano la policía llegó hasta el aeropuerto de nuestra ciudad para despejar la vía que se encontraba bloqueada con troncos y palos.
y hace instantes ya los manifestantes, es decir, en este caso los agricultores, se han concentrado en diferentes puntos. Están en el óvalo de Caiguaina y otros están en la laguna Piña del Río. Justamente nosotros estamos aquí en este lugar, en este punto, coberturando la información como es el estilo de RPP Televisión Patricia, y han recibido ellos la noticia de los acuerdos que han arribado el ministro de Agricultura con los dirigentes nacionales que lo representan en esta medida de lucha. En Huánuco se ha podido manejar la información de que ellos están esperando que sus dirigentes lleguen a la capital de la República, ya que a eso de las 2 de la tarde empezaron a viajar hasta Lima, un aproximado de 1.000 agricultores que están de la mano con sus dirigentes. En Huánuco, Antonio, los agricultores están ratificando en su medida de protesta en tanto no tengan una autorización de parte de sus dirigentes que están, como indicamos, en viaje a la ciudad de Lima. Estamos con algunos de los dirigentes que están por acá, está el señor Guamán. ¿Se ratifican ustedes en la medida de protesta que están iniciando aquí en Huánuco? Por supuesto, ¿no? Tenemos 4 pliegos de reclamo que le tenemos al gobierno del Ministerio de Agricultura. Estamos a una sola fuerza, a una sola voz, buscando el resultado. Hasta el momento el señor ministro nos sigue paseando. Ahora, la última información que hemos tenido del ministro, no estamos de acuerdo que el señor dirigente de Conapropa está solito, está tomando las decisiones a espaldas de los demás dirigentes. ¿Ha habido representantes de Huánuco con eso? No, señor, recién están viajando nuestros representantes a la ciudad de Lima. Entonces, ¿ustedes qué medidas están tomando en Huánuco? Nosotros tenemos, la decisión está aprobada, paro contundente, indefinido, ¿sí o no, señores? Patricia, usted es en sentir de Huánuco sobre el acuerdo que se ha tomado ya en Lima hace aproximadamente 1 hora y media atrás. Patricia, en estudios. Muy bien, Antonio, qué difícil, porque en este caso no se trata ni siquiera de la negociación con un gremio, son productores dispersados por todo el país. ¿Con quién se conversa? Esa es la gran pregunta que se hacen los productores y que, por supuesto, el gobierno debería haber identificado mejor cuáles son sus interlocutores. Y finalmente, a la concentración de las farmacias le sigue la presunta concentración de grifos, de gasolineras. Primax compró a Pexa y ahora se hace con una buena parte de las cadenas de grifos que están en la ciudad. ¿Eso va a afectar al consumidor? ¿La gasolina nos va a salir más cara? ¿Vamos a tener opción de elegir entre distintos establecimientos para poder acceder a precios diferenciados? Gran pregunta que Elmer Cuba, que ya está con nosotros, nos ayudará a responder. Bienvenidos a Todos Se Sabe. El economista Elmer Cuba con nosotros, quería decir Elmer Huerta, pero no, Elmer Cuba con nosotros para hablar justamente de todos estos problemas que nos están afectando, que tienen que ver con compras grandes que concentran determinados mercados o que aparentemente concentran determinados mercados y también líos como el paro agrario que estamos viviendo en este momento, además, por supuesto, de la coyuntura económica actual. Elmer, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, se sabía que se venía una compra grande de grifos y se sospechaba que después de lo que había ocurrido con las farmacias, esta se iba a acelerar antes de que viniera la ley o las posibles legislaciones relativas a la concentración. ¿Estamos hablando en este caso de una fusión que crea problemas de mercado? A ver, en general, fusiones en el mundo son bienvenidas. Lo que hacen las compañías es, se fortalecen las dos. Tienen complementariedades, por ejemplo, juntas son más fuertes para la competencia o para el mundo exterior, o a veces uno tiene mejores activos que las otras y es mejor. Hay economías de escala, economías de ámbito y generan valor para los accionistas, para los trabajadores y para la sociedad. Es el común de los casos. ¿Ah? O sea, la fusión en sí misma no es mala. No, es bienvenida. Es más, usualmente, o sea, casi siempre es buena, ¿no? Es buenísima. El problema es el mercado donde se fusiona. Cuando pasas ciertos umbrales y ya tienes poder de dominio, no toda fusión genera poder de dominio, ¿no? Me imagino. Bueno, dos cajas rurales, ¿no? Que uno que se junten para que sobrevivan las dos, ¿no? Y peleen contra un banco grande, o 2 bancos chicos que se junten en buena hora. Eso es fantástico, ¿no? O 2 restaurantes que hacen una cadenita, o 2 señoras que tienen salón de belleza y se juntan, entonces están fusionando, ¿no? En el fondo, están creciendo y eso es bienvenido. Eso es bueno en un mercado plural, digamos. Así ¿no es cierto? Donde no hay barreras a la entrada, donde el consumidor puede escoger
puede cambiarse de proveedor sin ningún problema. Cuando eso no se cumple, cuando tú no puedes cambiar de proveedor sin ningún problema, y puedes, se genera poder de dominio, puedes abusar de él. Usualmente abusas, ¿no? Si tienes poder de dominio es para usarlo. En casos muy complicados, pero eso ocurre. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en el mundo? Hay legislación antimonopolio que hace un control previo de las fusiones, ¿no? Le preguntan a la autoridad, oye, por si acaso me va a fusionar, te pido permiso, y le dan permiso. Eso es en el mundo, ¿ah? Y opera bien. Incluso a veces te dan el permiso para fusionarte, pero te obligan a deshacerte de algunas cosas, de algunos, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿No? Usualmente te dan permisos. Cosas muy calificadas no te darían permiso, ¿no? En el Perú no hay esa ley, ¿no? Tenemos una ley de control de conductos. O sea, una vez que ya tienes poder y te portas mal, recién te castigo. No te hago un control previo a la estructura, ¿no? No tenemos eso. Ahora bien, en el mundo también ha habido errores, ¿ah? Porque en otros países se pone un umbral muy bajo. Entonces hay que preguntar por cualquier cosita. Dos chifas se juntan y hay que pedir permiso. Y eso en el Perú podría ser un dolor de cabeza espantoso. Sí, además ¿no? genera una traba burocrática y al Estado le cuesta mantener a gente pensando en esas cosas, ¿no? Entonces, como estamos llegando tarde a esta ley, tarde en el mundo, podemos hacerlo mejor y aprender de las mejores prácticas internacionales de cómo calibrar mejor. En resumen, una norma de control de fusiones ex ante tendría que ser muy, muy calificada para casos extremos como este, ¿no? No todos los casos. Sería un caso cada 5 años. O sea, no ocurre eso todos los días, ¿no? De hecho, es rarísimo que haya ocurrido uno tras otro en este contexto. Porque ¿no? se viene la ley de control, justamente, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor de una ley, pero bien calibrada, con los umbrales muy altos, muy definidos, para que casos solamente calificados pasen a la autoridad. Y usualmente te da permiso, pero como tú acabas de decir, con ciertas condiciones. Te puede obligar a desprenderte de activos. Exacto. Y decir, oye, mira, en este distrito, ustedes dos farmacias son el 90% de las farmacias. Así que me cierran la mitad. Y una señora no va a ir a buscar a 3 horas manejando para comprar algo en ese momento. Entonces, ahí te obligo con un tiempo determinado, 1 año, 2 años, a que vendas, te desprendas de tus activos para que no pases de un umbral. Ponte tus 50%, o 40%, u 80%. Lo mismo va a pasar con los grifos, porque si bien no van a controlar el mercado, sí Pexa y Primax son dos cadenas que uno encuentra en cada esquina. Y podrías encontrar en algunos distritos cierta dominancia del mercado. En ese caso, en otros países también se hace lo mismo, ¿no? Hay umbrales. Te dicen, oye, tú no puedes ser más allá del 30% de este distrito, ¿no? Y entonces, no necesariamente el control previo te dice no compres, sino compra bajo estas condiciones. Por supuesto. De acuerdo. Como te digo, usualmente en los casos, de cada 100 casos, 95 te aprueban sin ningún problema, porque son fusiones menores. En las otras 5 te aprueban, pero con ciertas condiciones, ¿no? Ahora, está claro que cuando uno escucha a la ministra de Economía, cuando escucha al presidente de Confiep, prefieren insistir en la regulación post. Sin embargo, Indecopi, que es el organismo autorizado, no logra siquiera evitar que concerten los precios los del papel higiénico o las mismas farmacias antes de haberse fusionado. Incluso no nos pueden explicar por qué cuando la gasolina sube, al toque no suben los precios, pero cuando la gasolina baja nadie te baja un solo sol. No, a ver, acá hay un mito. En el Perú hay ley de control previo de fusiones, sí hay, en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, y hace 20 años. ¿Y quién lo administra? Indecopi. Y que yo sepa, ningún eléctrico se ha quejado nunca de que eso es una traba burocrática, que no voy a invertir en Perú. Es más, hoy día hay exceso de oferta en el Perú en electricidad. Por supuesto. Entonces está funcionando la regulación. Incluso ahí se revisa la fusión vertical, es decir, la concentración vertical. Y horizontal. Indecopi ahorita está equipado, lo hace, corrientemente, esos casos del sector eléctrico pasan por Indecopi. O sea, si ya lo puede hacer para electricidad, ¿por qué no lo va a hacer para zapatos? Decía la premier Mercedes Arauz que en ese mercado era obligatorio porque era un mercado naturalmente monopólico. No entendía qué iba, porque monopolio no hay, ¿no? A ver, sí hay. Es un mercado menos competitivo, sí hay porque digamos. Solamente una empresa puede llegar a tu casa con los cables. De acuerdo. No puede haber 10 cables de tu casa. Es como el caso de, no sé, de los peajes, sí, digamos. Pero no me gusta la opinión de... ella como que no quiere dar la norma, ¿no? Me parece un poco extraño. Es un poco contracorriente. ¿De quién debería salir? La profesión, ojo, no los extremos de la profesión. De acuerdo. El mainstream de la profesión nuestra recomienda un control previo de fusiones, pero bien calibradito. De acuerdo. ¿De dónde debería salir esa iniciativa? Porque legislar sobre caliente en el Congreso es el peor. Mira, los más calificados ahorita para dar una norma son los mismos de Indecopi, que además tienen borradores ahí hace tiempo. Cuando yo trabajaba ahí hace más de 8 años, también ya había esas ideas, ¿no? Cosa de rescatarlas bien y sacarlas en buena hora. Y ojo, que también puede haber hacia atrás, ojo, ¿no? O sea, retroactiva en el sentido de que puedes controlar... en el sentido legal. No, una operación que ya se hizo y se cerró y te pagaron, ya es. Pero sí te puedo decir que veo con malos ojos que tengas esto y te doy un plazo para que te desprendas de ciertas cositas, ¿no? ¿Necesitan más facultades Indecopi?
No, si vamos por esa norma, tendría que darle más presupuesto, ¿no? Porque ahorita con la gente que tiene no podrían resolver esto. Estamos hablando entonces de un tema básicamente técnico y que tiene además una solución viable. El tema que acabamos de ver, el tema del paro agrario, ese es un problema más político, cuya solución es más complicada. Si bien se trata de un tema coyuntural, yo no sé cómo van a salir del embrollo. ¿Qué cosas se recomendaría desde el punto de vista de la economía, que debería tener una repercusión en lo político positivo? Sí, mira, ha sido algo imprevisto, en verdad, porque ha sido a causa del Niño, que las cosechas semanales se han sobrepuesto y transitoriamente ha habido un exceso de oferta de papa, ¿no? Y efectivamente son los paperos son los más pobres y los menos organizados y les ha pasado esto. Pero son los más numerosos y los que están en todas las regiones, ¿no? Es verdad. ¿No? Sí, no hemos estado equipados en el ministerio para un evento como este que podría haber ocurrido, ¿no? Porque lo que se ha dado es de emergencia, ¿no? Lo que se está proponiendo es que se van a comprar 7.000 kilogramos de papa, ¿no? Que el MINAGRI va a coordinar con la Municipalidad de Lima para eliminar el cobro del ingreso al mercado mayorista de Santa Anita, que los actuales programas sociales van a comprar papa y que se va a revisar la política arancelaria de la importación de la papa prefrita precocida, cuando en realidad a eso se ha comprometido el Ministerio de Agricultura, acá lo tengo. No sé si estas medidas van a resolver el problema ni siquiera a corto plazo. No, lo que está haciendo el ministro es resolver un problema político. Una papa caliente hoy día en un gobierno que está muy cuestionado y no quieres un frente más, ¿no es cierto? Y está cediendo en todo. Lo que acabas de leer, no lo sabía yo, está cediendo en todo. Nos acaba de llegar. Está cediendo en todo en aras de desactivar un problema social. No lo veo ya como algo económico. Es un tema que te ha salido barato desde el punto de vista de poder de la policía, si quieres tú. Más costoso era mandar a la policía y enfrentar ahí con posibles muertos. Y ni siquiera sabes si te ha salido barato, porque en realidad ahora esto puede empeorar la situación. Tienen que destruirla, en verdad. No puedes comprarla y ponerla en el mercado, porque entonces yo tampoco compro. Es como cuando se tira la leche al mar para bajarla, ¿no? En la oferta para que el precio no caiga. Terrible. Y aparte la parte logística está complicada, ¿no? ¿Qué porcentaje? Le vas a dar una alícuota a cada vendedor, a cada papero, un porcentaje de la papa que vendió, y luego la vas a destrozar, ¿no? Porque si no la vuelve a vender. O sea, la parte logística de eso es bien complicado. No, incluso los programas sociales tienen que tener cierta rigurosidad en el manejo de los alimentos. Si las papas son productos perecibles, no es tan fácil, ¿no? De repente que Jaliguaro me compre un montón de papa, ¿no? Quizá darle un bono transitorio, pero felizmente es un problema que es transitorio, en pocas semanas se resuelve solo, ¿no? Y ese exceso de oferta ya no existe. Obviamente eso no requiere legislaciones especiales, requiere un control especial del Ministerio de Agricultura. En el año no hay más papa que el año pasado. O sea, la oferta de papa no hay. Es más, la papa en verdad hace 8 años que no crece. Cada año, en toneladas métricas de papa en Perú, está plana, ¿no? No es que de pronto este año hay más papa, como año, como semana sí. Es un problema que pronto se va a caer solo. Lo que pasa es que la papa no la puedes guardar hasta diciembre y venderla después. No hay forma. No es perecible, sí. He estado leyendo tus columnas, Elmer, y había unas que me han generado muchísima inquietud. Sobre todo aquellas en que dices cómo repercute el ruido político en la economía. Y el ruido político se volvió a encender. Hemos empezado el programa diciendo los tambores de vacancia vuelven a sonar y esta vez PPK no tiene tanta gente dispuesta a salvarlo. Nuestra economía está ahorita fuerte por los precios de los minerales. ¿Es eso suficiente para que se sostenga a pesar de la crisis política? Depende del grado de la crisis política. Digamos, si estás hablando de elecciones generales para presidente en pocos meses, eso sí es un choque fuerte. Ahí, o sea, que se vaya PPK, que Vizcarra se quede poco tiempo y que se convoque elecciones generales. O sea, Vizcarra se van todos y elecciones y no sabes quién va a ganar. Eso sí es un choque potente que sí va a hacer trastabillar la economía un tiempo. Otro choque potente si no se agarra bien el tema de las constructoras, el famoso club de la construcción y el decreto 003. Si no se arregla eso rápido, también es otro choque interno que te puede inhibir la recuperación. Porque recordemos que este año, el 2018, el sector que va a jalar la economía es la inversión pública y la privada también. Y ambas tienen un correlato con la construcción, ¿no? Pero tú has señalado que la inversión pública no ha mejorado nada en el primer año y tenían la reconstrucción como excusa. Tampoco el segundo. ¿No? O sea, es lamentable decir eso. El año pasado creció casi 0 y el anteaño también 0. Y hace 3 años caía más bien. O sea, en verdad. No tiene sentido que no crezca inversión pública cuando tienes tanto que reconstruir. Así es. ¿No? Y cuando hemos escuchado la explicación de la señora Mercedes Arauz y de la autoridad de la reconstrucción, el señor Quispe, uno dice, ¿cómo van a salir los permisos en noviembre, diciembre, cuando las lluvias vienen en enero? En un contexto además que se da que la recaudación. O sea, no es que gasto lo mismo, pero cobro menos impuestos. Entonces, estás con un déficit fiscal que hay que cerrarlo.
a partir del próximo año. Se ha empezado a usar el Fondo de Estabilización Fiscal. Claro. Me da risa porque hasta los productores de papas están reclamando que nos compren con el Fondo de Estabilización Fiscal. O sea, ni sonsos, ¿no? Es finito, ¿no? Perú no puede para siempre usar esos fondos, ¿no? Porque son ahorros. Se supone que tú no los puedes quemar para gasto corriente, además. Mira, ¿no? el sueldo de los profesores que se dio con la huelga es como que le has aumentado el sueldo a tu empleada con tarjeta de crédito, ¿no? De acuerdo. Porque estás endeudado para pagarle su aumento de sueldo, porque no tienes ese ingreso tú. ¿Qué es lo que va a pasar con la pensión de los militares también? También, ¿no? Perú que tiene déficit fiscal, estamos aumentando los sueldos con deuda. Te pregunto, Elmer, este es el gobierno con más economistas por metro cuadrado de la historia. ¿Qué pasó? Porque además la crisis política tampoco permite, y tú lo has señalado clarísimamente, generar las grandes reformas que se necesitan para sostener la economía a largo plazo. ¿Cómo explicas que entre Mecharados, Pedro Pablo Kuczynski, Zavala, Torne y siguen nombres no se haya podido manejar esto de mejor manera? No se ha incrementado nada la recaudación fiscal. Yo creo que se ha llegado al gobierno con pocas ideas, ¿no? Eso es verdad, porque tú lo ves en las facultades delegadas, ¿no? Qué grandes ideas de reformas hay de la salud, de la educación, de la economía misma, de la parte tributaria, del trabajo en las facultades. Eran cosas buenas, por supuesto, pero cosas menores, que no te pillan el DNI cuando vas, ¿no? Que ese tipo de cosas que son positivas, pero es poco para lo que uno hubiera esperado, ¿no? Estaba leyendo hoy día un artículo de Diego Macera sobre la cantidad de días, que eran un montón, y la cantidad de pasos que demoraba cambiar el aire acondicionado del aeropuerto Jorge Chávez. O sea, no podía creer la cantidad de trámites que habían tenido que hacer. El aire, ¿no?, de un aeropuersto en el norte, creo que en Trujillo. Exactamente, ni siquiera Jorge Chávez, que sería, tú entenderías porque es un aeropuerto más grande, o más complejo, algo así. Eso es totalmente real. ¿Y el famoso destrave? O sea, si no podemos comprar un aire acondicionado para un aeropuerto en 3 días, ¿qué pasó con el famoso destrave burocrático? Con el correr de los años, la anterior Contraloría, que era mala, ha tenido más poder y los funcionarios públicos han sentido cada vez más miedo. Y esa combinación es perversa, porque te da miedo a firmar, ¿no? Y no es que no haya recursos. Perú ha tenido recursos todos estos años y no han sido gastados, ¿no? Estamos en una época de oro. Señalas que hay incrementos de los metales, hasta algunos han subido más de 100%, el oro 20%. Nuestra economía se ha sostenido mucho sobre la base del crecimiento del precio de los metales. Perú debería estar creciendo por lo menos 5%. Eso deberíamos estar creciendo. Sí, y estamos creciendo 3%. ¿No? Esos 2 puntos se pierden para siempre. Y son empleos, son salarios, son impuestos, ¿no? Sí, el tema ha sido interno. ¿Le dejó el anterior gobierno tan mal la caja y tan mal las cuentas como en algún momento dijo Torne, o se exageró la responsabilidad del gobierno anterior? No, a ver, no. Hubo errores ¿por qué hay déficit fiscal ahora? Si no había el 2014. Bueno, a Humala no le tocaron estos precios de minerales, hay que reconocerlo. No, por eso, pero ¿cuáles son las 3 razones por las cuales se ha abierto el déficit? Una, que no es culpa de nosotros, que los precios cayeron y la aceleración llegó. La otra es culpa de nosotros. O sea, la SUNAT ha perdido poder. Cada vez es más perforada. O sea, la evasión de IGB y de renta ha crecido. No se ha mantenido estática ni ha caído, ha aumentado. O sea, cada vez hay más profesionales independientes que evaden pago de impuestos a la renta, de cuarta y quinta. Hay compañías medianas que evaden pago de IGB y renta de tercera, que tienen dos contabilidades. Se está haciendo un hueco a la recaudación. Esos 2 impuestos, IGB y renta, son el 90% del sueldo del Perú, ¿no?, del Estado. Y ahí no hay ninguna iniciativa para ampliar la base tributaria tampoco. Y un punto son errores de política. Los últimos ministros de Economía solo han dado baja de impuestos. Han regalado plata a la clase media. El ministro Segura y el ministro Torne, los dos han bajado impuestos a la renta de cuarta y quinta, al millón de personas que pagan impuestos. Los peruanos totales que trabajamos todos los días somos 16 millones de personas. Solamente 1 millón de los 16 paga. Y a ese milloncito le ha regalado 2.000 soles cada año. Bueno, pero los que pagamos, aunque sea que nos den algún sentido. Pero el problema, por ejemplo, con los... Pero no puede hacer eso. Por ejemplo, esperando que la gente consuma. No, de acuerdo. Pero el problema, por ejemplo, con los que emiten recibos por honorarios profesionales, que son un montón de gente en el Perú, ¿no es cierto? No puedes descargar ningún gasto. Y no es normal. O sea, las personas que realizan servicios tienen gastos para poder realizar su trabajo. O sea, hay ciertas cosas... Es el costo que tenemos que pagar nosotros por vivir en Perú. Esa plata se va al pobre. Es algo solidario. No es Suecia todavía.
Pero si tú amplías, pero si empiezas a dejar que la gente descargue, ¿no ampliarías la cantidad de gente que paga el impuesto? ¿No se recompensaría y hubiera menos evasión? ¿Y habría menos evasión? No, porque en el fondo te estamos pagando a ti el colegio de tus hijos, a mí el colegio de mi hija, la compra de mi dentista. No tiene sentido hacer eso todavía. Ojalá ahora tuviera sentido en algún momento, Elmer. Bueno, el asunto no pinta bien entonces para este año, a pesar de el alza de los precios de los minerales. ¿Cómo hacemos para aprovechar esa coyuntura y que no se desperdicie? No es que no pinte bien. La economía de este año, si todo está como está ahorita, si congelas la foto hoy día, esa debilidad política del presidente, y con los precios al alza, la economía debería estar mejor que el año pasado. Y por lo menos un punto más que el año pasado. El año pasado lo hemos desarrollado en 2.5, el PBI, y este año tranquilamente podría ser un punto más sin problemas, ¿no? Pero es más cargado a sectores, a inversión privada, pública, a consumo. Eso es así hoy. ¿Podría mejorar? Sí, si la política se arregla. No me digas cómo, pero si se arregla, eso podría mejorar. ¿Las cuerdas separadas las podemos seguir manteniendo? ¿Dejar que la política sea un desastre y la economía suba? No, son separadas cuando hay crisis políticas de corte menor. Es decir, cae un premier, cae un ministro. Esas crisis son normales en el Perú. Tenemos un premier por año. Si tú ves, desde el año 2000 hasta ahora, tenemos casi 17 premieres, o sea, uno por año. Esas son crisis normales, con eso hemos convivido y a pesar de eso hemos crecido. O sea, ahí están cuerdas separadas. Pero si las cuerdas cae el presidente, ahí ya el choque es más fuerte, ¿no? Arrastra la otra cuerda de todas maneras. Así es. De todas maneras. Clarísimo, Elmer, el análisis que has hecho el día de hoy. Vamos a seguir leyendo tus columnas porque siempre son bastante esclarecedoras. Y me han dicho que te tengo que regalar una galleta. Yo de esto de la galleta siempre me lo olvido, pero... Voy a agarrar la que está más cerca. Porque el ser humano es flojo. Claro, para no pensar. Para no pensar. A esta hora ya no hay que pensar. No, a esta hora no hay que pensar. Ponemos automático y vamos para adelante. Así es. Solamente consumir está bueno. No se consume, nosotros activamos la economía. Así es. Está bien. Y pues acá la Secretaría Nacional. Busca paz, tranquilidad y alegría dentro de ti. Lindo mensaje. Muy bien. Entonces váyase en paz, señor. Me voy en paz. Y ojalá que tenga paz el señor presidente de la República, a ver si mejora la situación del país. Te agradezco muchísimo, señor. Ha sido clarísima tu explicación, como siempre. Y a ver si sale la bendita ley que nos ayuda a tener un marco, o que se den las facultades de Indecopi que nos permita tener un marco para no estar discutiendo todos los meses. En estos casos, ¿no? Corazón caliente, cabeza fría. Así es. Muy bien, ahí está bonito. Corazón caliente, cabeza fría. Y así, con el corazón caliente y la cabeza fría, nos vamos a una pausa. Y viene con nosotros Marisa Glave. Otra cantidad de temas para conversar con ella. La congresista Marisa Glave de Nuevo Perú ha venido para conversar con nosotros de varios temas, pero queremos priorizar uno que nos preocupa especialmente a las dos, pero estábamos seguros que le preocupa a muchísimas personas en el Perú. El caso de las niñas y las adolescentes que terminan embarazadas producto de una violación. Y también el caso de los niños y adolescentes que las violan y que no necesariamente terminan en embarazo, pero que eso no hace el problema menos grave. Tenemos un cuadro que quisiera presentar antes de hablar con Marisa para que nos ponga en contexto un poco el tema. De acuerdo con información que viene del CIS, entre el 2011 y el 2006, 11.781 niñas entre 9 y 14 años fueron madres. 8 niñas tenían 9 años, 51 tenían 10 años, 182 niñas tenían 11, 573 tenían 12 años, 2.323 tenían 13 años y 8.644 tenían 14 años. Realmente, no sé a ustedes cómo les caen esas cifras, pero a nosotros nos duele el corazón. Y sobre todo nos hace pensar qué hemos estado haciendo al respecto. Marisa, ahí lo tenemos. Mira, la verdad es que quiero felicitarte por tocar el tema, porque este es un tema que suele no discutirse más allá de la parte del escándalo o de cómo se quiere ayudar a un caso en particular, y no entramos a discutir algo que muchas mujeres desde hace mucho tiempo planteamos, y es la necesidad que el Código Penal deje de tener como un delito el aborto en caso de violación. Y en este tipo de casos en los que nos sumamos a esta campaña que se llama Niñas No Madres, en el que reivindicamos el derecho además de las niñas a seguir siendo niñas, es algo que tenemos que entrar a discutir seriamente, Patricia, porque tú escribiste hace poco un artículo donde hablabas de esta niña que acaba de dar a luz en Tacna, de 9 años, y ese caso es un caso de las más de 5.000 niñas que han sido violadas en el año 2017.
El año 2017, ni siquiera todo el año, sino a noviembre, presenta un registro de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de 7.000 mujeres que han sufrido violación. De esas, 5.000 son niñas menores de 14 años. Entonces, tenemos un problema gravísimo, gravísimo de violencia sexual contra la mujer y en particular contra niñas y adolescentes. El caso de las niñas y adolescentes tiene particularidades terribles. Yo lo decía en el artículo hoy día, no todas salen embarazadas, las más chiquitas salen embarazadas normalmente porque son precoces en su desarrollo hormonal. Pero si cada niña embarazada en el Perú cada niña violada en el Perú saliera embarazada, tendríamos una legión de niñas gestantes que sería una imagen que no podríamos soportar. Y sin embargo no estamos haciendo nada al respecto. Hay mucha gente que reclama el hecho de que el aborto no resuelve el tema de la violación. No, el aborto no resuelve el caso de la violación, pero el tema que tenemos que entrar es, por ejemplo, a entender por qué en los sistemas de Naciones Unidas, que son sistemas que buscan proteger los derechos de las personas, tenemos un conjunto de recomendaciones, no solo de la CEDAW, que hace recomendaciones desde el año 96 al Perú para modificar su legislación sobre el tema de aborto, en el caso particular de violación, sino que ya incluso el Comité contra la Tortura ha mandado una carta al Perú señalando que una mujer que ha sido violentada, que además de haber sido ultrajada y que su cuerpo, contra su voluntad, ha sido violado sexualmente, termina con un embarazo forzado, tiene una maternidad forzada, es un tipo de tortura. Entonces, quien tiene que tomar la decisión, y creo que eso es lo más importante, el proyecto de ley que la congresista Indira Wilca y yo hemos presentado, que es el proyecto de ley 387, lo que plantea es la decisión, Patricia. No plantea promover. Hay una gente que nos dicen, ¿ustedes quieren promover el aborto? No. Lo que nosotros queremos hacer es que una mujer que fue violada, o una mujer que sí deseaba el embarazo, pero que su feto no va a poder vivir, porque también tenemos un conjunto de embarazos que terminan con la posibilidad de tener un feto con malformación a tal punto que en cuanto salga del vientre de la madre va a morir. Así es. Entonces, forzar a una mujer a sostener el embarazo hasta el final para que 2 días o un día después de nacido muera, es simplemente hacer un ejercicio de tortura sobre la mujer. Y hay distintas entidades que plantean que ese tipo de tortura no se puede plantear. Lo curioso es que se dice que si se diera una ley como esta, se disfrazarían de violaciones en muchos casos. Sin embargo, en el caso de cualquier niña que tiene relaciones sexuales o en menos de 12 años, se considera violación automáticamente. Ni siquiera hay duda con respecto a la legislación que ahí hubo una violación. Y así se trata el caso de cualquier criaturita que haya tenido relaciones sexuales de menos de 12. Entonces ahí ni siquiera habría ninguna duda de que es un caso de una violación sexual, ¿no? O alguien está dudando que la niñita de 9 años que ha salido embarazada no ha sido violada, ¿no? No, y tenemos, mira, hay un tema realmente dramático, y es que, insisto, el número mayoritario de mujeres que sufren violación al año son menores de 15 años. Son niñas y son adolescentes. Son criaturas que están empezando su proyecto de vida, Patricia, y se los van a truncar. Y tenemos además un problema de una doble moral de parte de la salud pública peruana. Porque, por ejemplo, después de mucho trabajo, las organizaciones de mujeres lograron que la anticoncepción oral de emergencia fuera distribuida gratuitamente en los establecimientos de salud. Si uno revisa las cifras de los centros de emergencia mujer, el número de niñas que fueron a los centros de emergencia mujer a denunciar violación con sus madres, tienes un porcentaje de por encima del 20% que termina con embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera se aplicó la anticoncepción oral de emergencia. Debería ser además debería ser automático, ¿no? Y entonces no existe una política seria para discutir el tema de que la mujer tiene un rol y un proyecto de vida más allá de la maternidad, y en particular de la maternidad forzada, ¿no? Otro tema que se asocia a esto, Maritza, es que no se... O sea, hay toda una... Nos las pasamos discutiendo y jalándonos las mechas porque si se incluye o no se incluye la palabra género en los textos escolares, que no voy a decir que no es importante. Es súper importante. Súper importante. Sin embargo, tampoco quieren que haya educación sexual en los colegios. ¿Dónde la van a recibir? ¿En casa donde esté el violador? O sea, recordemos que la violación en caso de niñas suele ser intrafamiliar, suele ser en domicilios, ¿no? No, y además en entornos de confianza. El tema de educación sexual y reproductiva es un tema que va más allá del tema de violación. Nosotros tenemos una tasa de embarazo adolescente altísima.
Es una tasa que está por encima del promedio en América Latina. Y en el caso de la Amazonía peruana, la tasa es muy, muy alta. Y entonces tenemos un problema, educación sexual, para prevenir la posibilidad de que los adolescentes, que son sujetos sexuales, porque cada vez hay una mayor exploración de sus cuerpos y muchas veces también la anticipación, si quieres, de la vida sexualmente activa. Y entonces, si no hay educación sexual, lo que terminas teniendo son embarazos no deseados, no necesariamente fruto de la violación. Y tienes un problema adicional, que es que hoy por hoy, en los centros de salud, un menor de edad y una menor de edad no puede recibir métodos anticonceptivos sin autorización del padre. Entonces, si hay un adolescente que está teniendo una vida sexualmente activa y que quiere protegerse y no lo puede hacer. Entonces tenemos un problema serio que hay que entrar a discutir con calma. Tú preguntabas un tema de la violación y cómo es que se está tomando en cuenta en las distintas legislaciones sobre el tema de si hay violación o no hay violación. Yo creo que es importante señalar, por ejemplo, que la Sala Penal en Colombia, ya en el año 2006, señalaba que era inconstitucional que el Código Penal sancionara los abortos cuando estos habían sido resultados de una conducta denunciada debidamente por la víctima. En el caso de Argentina, también la Corte de Justicia Suprema en el año 2012 señaló que no podía ejercerse una pena privativa de libertad a una persona que había sido víctima de violación sexual y había decidido implementar un aborto. Y en el caso de Bolivia, Patricia, en el año 2014 el Tribunal Constitucional señaló claramente que una víctima de violación solamente requería señalar la autorización y no tenía que iniciar el proceso penal para poder ir a iniciar un proceso de aborto. Entonces, estamos en este caso, cola, ¿no? Estamos en la cola de América Latina. O sea, nuestra región está abordando un problema que es serísimo, porque en nuestro país tenemos un problema de violencia. ¿Se tiene que educar? Sí, se tiene que educar. ¿Se tiene que avanzar a que las mujeres no seamos víctimas de violencia? Sí, pero hoy somos. Y hoy que somos víctimas en esta situación, no podemos además tener un Estado que nos obligue a tener una maternidad no deseada. ¿Qué les decimos? Porque el problema además con las niñas violadas es que lo más probable es que dependan de una decisión de un adulto al momento de ir de aplicar un aborto. Y hay adultos que son, yo no me voy a meter en las creencias de nadie, ¿no? Cada uno es libre de elegir la fe o la ideología o las convicciones que quiera, pero hay una fuerte oposición de determinado grupo de la población que no quiere ni siquiera discutir el tema porque dicen, yo no voy a proteger la salud de alguien matando a un inocente. ¿Cómo solucionamos ese dilema? Ver, Patricia, ahí yo creo que estamos cayendo en el discurso que ellos quieren que caigamos, porque si uno mira las últimas encuestas, en realidad cada vez somos más peruanos y peruanas las que creemos y los que creemos que una mujer que ha sido violada, y en particular una niña o una adolescente que ha sido violada, puede utilizar el aborto como una alternativa de decisión. De hecho, la última encuesta señalaba más del 60% de la población. Entonces, creo que en realidad no estamos hablando de la mayoría. No, estamos hablando en realidad cada vez de menos personas. Y más bien hay mucha sensibilidad a favor del hecho de que en este caso no estás hablando de una irresponsabilidad, ni estás hablando de... No, estás hablando de una persona, una mujer, en muchos casos una mujer adolescente, una mujer joven, que contra su voluntad fue violentada. Si nos ponemos en el caso de la niña, que es hay una parte que a mí me tortura. Y es la que madre. Esta criaturita, no solo la madre, esa niña no vive sola, no vive en una isla. Hay amigos, hay profesores, hay tías, hay abuelas, hay vecinas. ¿Qué pasa? Y yo creo que por eso la educación sexual es importantísima. ¿Qué pasa con una criaturita que es incapaz de hablar y decir, esto me está ocurriendo? ¿No? ¿Dónde está el entorno de confianza para que esa niña pueda contar lo que le está pasando? ¿Qué hemos hecho como sociedad para que los niños no estén tan desprotegidos? Por eso es fundamental que en el colegio, que es el espacio de la educación, sea un espacio además de absoluta confianza y que sea un espacio donde haya educación sexual y reproductiva. Donde alguien te hable del tema. Donde alguien te hable del tema. Y entonces el niño y la niña puedan sentir confianza con su docente, con su educador, para que sea la persona que pueda identificar el problema. Mira, yo acompañé un caso de una niña violada de 12 años, hace 2 años, y lo descubrió su profesora, una compañera, amiga mía, docente, que encontró un comportamiento extraño en la alumna y dijo, está pasando algo. Era una niña muy activa, era una niña que hacía su tarea, era una niña que iba mucho, vamos, que era una buena alumna y que de pronto se apagó. Y estaba silenciada, no presentaba las tareas, se vestía desarreglada
Y entonces esta docente se puso a hablar con la niña, a tratar de hablar con ella, qué cosa está pasando, pensando en que estaba teniendo violencia física, digamos, ¿no? Que también es muchas veces algunos de los casos que revelan esto. Y al final lo que encontró fue que la niña había estado siendo violada de manera sostenida, ¿no? Yo no quiero culpar a nadie, entiendo que el tema es sumamente complejo, pero por ejemplo uno de los responsables de salud que hablaba de la condición de la niña explicaba que las maravillas de la naturaleza había permitido... No, yo me quedé... ¿Dónde está la maravilla de la naturaleza ahí? No, a mí eso me es parece... la bestialidad de un ser humano que ha hecho que una criaturita salga embarazada, ¿no? Eso es terrible hablar de eso, o es terrible la discusión de, bueno, ahora llega no sé quién con un coche para que la niña sea madre, perdón. O sea, acá tendríamos que ponernos a discutir seriamente como sociedad, no solamente cómo atender este caso en particular, sino cómo empezamos a abordar el problema con seriedad. 1, educación sexual y reproductiva, que también lo incluye en nuestro proyecto. 2, atención rápida a las víctimas de violencia sexual. Muchos de estos casos, Patricia, podrían haberse detenido antes. Y no se detienen antes porque el temor a la denuncia es muy alto. Y normalmente y la posibilidad de decirlo es difícil. Y normalmente el embarazo por violación de niñas es un proceso largo. Sí. O sea, no se embarazan a la primera, vamos a decirlo así de claro. O sea, son niñas que han sido violentadas sexualmente durante un periodo largo de tiempo. No, en realidad nos cuesta hablar del tema porque a todos nos conmueve. Yo me quedo como choqueada varios días y además ver caso tras caso tras caso, porque uno empieza a revisar y realmente conmueve y fastidia. Ojalá, Marisa, que podamos tener una discusión menos pasional y más centrada, ¿no? Sí. Menos de gritos de la gente que está en los extremos de una posición y sentarnos a ver con tranquilidad qué es y poner a la niña y al adolescente en el centro de la discusión. Y tenemos además, en este caso, yo sí hacerle un llamado a las comisiones de Constitución, de Justicia, que son las que tienen el proyecto que tenemos nosotras, que ya tienen un conjunto de pronunciamientos incluso de sistemas que hacen seguimiento a tratados internacionales que ha suscrito el Perú, que recomiendan y plantean, insisto, el Comité contra la Tortura y que hace seguimiento a situaciones de tortura, le ha pedido al Perú que despenalicemos el aborto en caso de violación. Tenemos un conjunto de recomendaciones de la CEDAW y de otras entidades que hacen seguimiento a acuerdos y pactos que ya firmó el Perú. Entonces, ojalá podamos sentarnos, como tú dices, con calma, a discutirlo y sobre todo a no revictimizar a las personas, porque lo peor que puede ocurrir es que salten ahora a agredir a quienes han sufrido violación y tienen todo el derecho del mundo a decir que quieren definir qué cosa pasa con su cuerpo y qué cosa pasa con su proyecto de vida. Y que creo que es algo que tenemos que respetar como sociedad, ¿no? Así es, y si ni siquiera tenemos planes de contingencia, cuando esa niña o madre que, vamos, nadie va a hacer interrumpir un embarazo de 5 meses, es una locura, tuvo que seguir adelante con el embarazo, nadie le ofrece una alternativa siquiera de qué puede hacer con esa criaturita a la que probablemente no va a querer no va a poder ni siquiera criar, ¿no? El proyecto que nosotros hemos planteado no solamente tiene la modificación del artículo 119, que es el artículo que penaliza el aborto, sino que incluye un artículo inicial de lineamientos de políticas, precisamente no solo de educación sexual y reproductiva, sino de acompañamiento a la víctima. Porque la víctima necesita acompañamiento psicológico y necesita saber que puede seguir su proyecto para adelante y que tiene que tomar una decisión con calma, porque tiene que tomar la decisión de si quiere tener el niño o la niña. Es una decisión que tiene que tomar y que tiene que sentirse segura de que el Estado la va a proteger y la va a acompañar si decide mantener el embarazo. Y al mismo tiempo que no sienta culpabilidad si es que toma la decisión de no mantenerlo y tomar la decisión de tener un proyecto de vida propio, ¿no? Seamos sinceros, respetamos, valoramos y queremos a las mujeres que en esa situación han querido seguir adelante con su embarazo, pero no son mejores de las que deciden no hacerlo, ¿no? Es simplemente una decisión personal. Y precisamente lo que queremos nosotros es que dejen decidir, que la mujer decida, es su cuerpo, es su vida y que ella tome la decisión. Acompañemos esa decisión, respetemos esa decisión. Así es, ya pasaron por algo bastante traumático. No podemos irnos, Marisa, sin hablar de la moción de vacancia. He escuchado las explicaciones que han dado. Esto no se hace a la loca, se hace sobre la base de una larga investigación del congresista Dahmer. Y además ustedes tienen, me parece una buena iniciativa, lo están haciendo rotar por las bancadas supongo que para enriquecerlo, para escuchar, para ver, para que no parezca que se sacan una vacancia de la manga de manera irresponsable, me imagino. Primero creo que tenemos que lograr que quede claro que esto no es una vacancia express en 24 horas y sacamos una cosita y esto sale corriendo y se aprueba sin que el país se entere de lo que está pasando. Lo que hemos decidido es comunicar públicamente
Y lo hemos hecho hoy, además, Patricia, porque hoy día han muerto 2 peruanos. Hoy día hemos tenido una situación terrible. Han firmado un acta hoy día en la noche, entiendo, en el Ministerio de Agricultura, pero no sé si va a solucionar el problema. El problema del agro es un problema que venimos arrastrando y que este gobierno no ha hecho nada. Y con los productores paperos es aún más grave. La situación es bien complicada. No es una papa más, es un tema de subsistencia para un montón de familias y de productores. Perdón, Marisa, pero comprar 7.000 kilos, que es lo que han planteado, no, eso no soluciona, pero si son miles de productores. ¿no? El tema de fondo, Patricia, es que, digamos, es un tema de cómo el Estado tiene una política pública y no la tiene. No la tiene. Y tenemos un gobierno que mira de espaldas a este sector de la población hace un montón de tiempo. Y estamos además en un momento de altísima polarización. La decisión que tomó el gobierno de indultar al señor Fujimori, un indulto que para nosotros es ilegal, un indulto que ha sido pactado bajo la mesa y que ojalá las familiares de las víctimas que están ahora en Costa Rica logren finalmente que la Corte Interamericana revierta lo que a todas luces es un pacto infame bajo la mesa, está abriendo un escenario de desgobierno. Junto con esto, las investigaciones periodísticas han sido importantes en estos últimos 2 fines de semana. El congresista Damer, en una entrevista el día de ayer y hoy día, junto con la bancada, ha terminado de montar lo que para nosotros son 5 casos en los que terminan de cerrarse, paquetes en los cuales, como dice Manuel, el señor Kuczynski jugaba dentro y fuera. ¿No había muralla? Y por tanto no había muralla. Ese es el punto. El caso más sensible para ustedes es el de TGP, ¿no? Sí, y creo que es importante señalarlo porque, claro, todos estamos con el tema Odebrecht, que es un tema complicadísimo y lavajato y enorme, pero habíamos dejado de lado un conjunto de otros contratos y esto ha empezado a abrirse con lo que señaló el BCP y también de información que existía adelante, y es que en el caso de TGP, el señor Kuczynski a través de Westfield tenía un contrato, ¿no es cierto?, para TGP, y avanza en el 2003 y luego en el 2004 pasa a ser ministro, y en el 2004 como ministro es que finalmente se logra el lote 56 y el lote 88. Se hubiera tenido que inhibir, hacer público que tenía... Debió inhibirse enormemente, porque en este caso él no puede decir yo no sabía, porque el señor no tiene muralla china cuando él es formalmente el dueño de su empresa, unipersonal. Entonces, lo que señaló con la información que existía antes, para nosotros ha quedado totalmente desbaratada. O sea, hay mentira y de acuerdo con lo que ustedes investigan y por lo tanto eso lo desacredita. ¿Cuál es el camino? Nuestro camino ha sido, perdona 3 segundos solo para una cosa, es que nosotros además creemos que nuestra moción no está completa. O sea, es lo que nosotros hemos podido recoger como información y que para nosotros ya es suficiente. Pero queremos conversarlo. Entonces, hemos mandado carta a todos los voceros. El día de hoy, Alberto Quintanilla y Tania Pariona han hablado con Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Yo he hablado con César Villanueva. Nuestro equipo técnico ha hablado también con el equipo técnico del Frente Amplio. Estamos a la espera también de la conversación con Fuerza Popular. Le hemos mandado también la propuesta al congresista Daniel Salaverry y estamos esperando que, fruto de este diálogo con las fuerzas políticas, terminemos de cerrar una moción. Y en paralelo hemos también pedido diálogo con organizaciones sociales. Hemos mandado a la CGTP y a otros distintos representantes de gremios esta propuesta para poder consensuarla. De acuerdo, para que no parezca una decisión unilateral ni apresurada y además para que no lo sea. Ahora, hay varios aspectos ahí. El fujimorismo ha dicho que solo apoyarán una moción de censura mientras no incluya el tema del indulto. Hemos estado revisando el documento que ustedes tienen y si bien no es la base, sí está mencionado. No, yo tenía, no lo tengo acá, creo. El documento del Nuevo Perú está sustentado en los hechos que tienen que ver con corrupción. O sea, no incluye nada de... Lo que nosotros, bueno, obviamente en el contexto político está, pero en los fundamentos de la vacancia... Está mencionado, pero no como una causal. No, la causal es corrupción y en realidad tiene que ver con conversaciones, además, que hemos tenido. Mira, desde el momento en el que procedió el indulto, Patricia, como ustedes han visto, la ciudadanía ha visto, la congresista Indira Wilca, yo y la bancada del Nuevo Perú, hemos intentado generar la mayor cantidad de información posible que pueda poner de manera clara lo que para todos es una realidad, que es el pacto bajo la mesa del señor Kuczynski con Alberto Fujimori para salvar su pellejo y no un indulto humanitario. Y por tanto es ilegal, para poder generar la información necesaria para la defensa legal. Hoy por hoy, las propias víctimas lo han señalado, a ellas y a ellos les interesa evidentemente la situación del país y que el señor Kuczynski ha demostrado que no tiene capacidad moral para gobernar, pero lo que ellos están buscando es que el indulto se revierta, Patricia. Ahora, y que esto avance hacia el tema que tiene que ver con lograr que el señor Fujimori vuelva a la cárcel. Ahora, y eso vamos a seguir nosotros avanzando, ¿no? Tengo lo que debe haber sido un borrador, no sé si lo han corregido, Maritza, o si... Esa es la del Frente Amplio, creo, Patricia. No. Esta es la de ustedes. A ver, déjame chequear. Conducta disfuncional y vínculos con la gran confusión. ¿Este es el que hicieron ustedes con cuadrito? Ese no es el nuestro. El cuadrito no está en la moción que hemos presentado hoy. Bueno,
Ya, ¿para el caso? Sí. Para el caso da lo mismo. Es que te juro que tenía las dos y les he estado leyendo. Sí. Entonces, si no está el caso del... ¿Por qué no ponen el caso del indulto? Lo que pasa es que en este momento hay una estrategia legal que están siguiendo adelante los abogados de las víctimas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que tienen todo el derecho del mundo de que ese sea un proceso absolutamente jurisdiccional y no tocado políticamente. Y entonces ellos están planteando eso, y creo que tienen razón de plantearlo, como un camino de justicia y de legalidad, no por un camino de inestabilidad. O sea, no es por querer sacar al señor Kuczynski que están yendo a la Corte Interamericana. Están yendo a la Corte Interamericana para defender su derecho de que el señor Fujimori esté preso. Y yo espero que se pueda lograr, ¿no? Alguien podría interpretar que se trata de una venganza porque ustedes se sintieron engañados en el hecho de no haber apoyado la vacancia. Es verdad que se abstuvieron, ¿no es cierto? No haber apoyado la vacancia y que los hayan embaucado en el caso de que después al toque salió el indulto desde su perspectiva absolutamente negociado. El señor Kuczynski ha embaucado al país, no a nosotros. O sea, si fuera que el señor me mintió a mí o que mintió a la bancada del Nuevo Perú, en fin, no habría mayor problema. El problema es que la señora Mercedes Arauz y el ministro de Justicia mintieron de manera descarada al país el día del proceso de la vacancia sobre el proceso del indulto. Cuando hablabas con Vicente Ceballos en esa escena que fue estabas tú preguntándole claramente y la respuesta... Bueno, y la respuesta fue, Vicente me dijo, te juro que no. Bueno, y de hecho me dijo, si es que esto ocurre, yo voy a renunciar. Y yo quiero reconocer públicamente que el señor Vicente Ceballos es un caballero y que lo que ha hecho es renunciar al día siguiente, en cuanto se enteró que eso estaba ocurriendo. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Cuando tú das tu palabra y dices que ese proceso no está en curso y después resulta que te habían engañado, me parece muy bien que el señor haya salido adelante y decir que ya corta de manera directa con el señor Kuczynski, ¿no? Entonces, de acuerdo. Pero en ese momento, más allá de esa conversación que tuvo el señor Vicente Ceballos conmigo, lo que hay es un pronunciamiento público del ministro de Justicia. El Ministerio de Justicia saca un pronunciamiento repartido en redes sociales. La señora Arauz hace declaraciones públicas a los medios de comunicación. Lo recuerdo perfectamente. Y eso para nosotros ha sido causal suficiente para una acusación constitucional. Nosotros hemos presentado acusación constitucional contra Mercedes Arauz y contra el ministro de Justicia, que esperamos que la Comisión Permanente, cuando sesione, pueda colocar en agenda en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay varias personas de Alianza por el Progreso que estarían dispuestos a apoyar la vacancia. Acción Popular, lo más probable, si apoyó la vacancia en el caso anterior. Fuerza Popular está por verse, pero si no hay el caso del indulto, también van a votar. O sea, básicamente se queda Pedro Pablo Kuczynski con Kenji Fujimori y ahí se podría haber terminado el apoyo. Si es así, la vacancia no va a tener mayores impedimentos. ¿Hacia qué escenario vamos, Maritza? ¿Hacia que entre Vizcarra o ustedes sí creen que el partido de Pedro Pablo Kuczynski tiene que terminar este gobierno? ¿Qué preferirían? Mira, nosotros sí creemos, lo ha dicho claramente Verónica, lo ha dicho también distintos voceros del Nuevo Perú, nosotros creemos que sí tendría que haber un adelanto de elecciones. En realidad el país merece avanzar hacia un camino transicional que nos lleve a una nueva configuración de poder, que ese adelanto de elecciones, además, Patricia, no debería ser solamente presidencial, debería incluir el Congreso y deberíamos reconfigurar las fuerzas políticas que están en este momento en el escenario, y te lo digo siendo una de las fuerzas políticas que hoy no tiene inscripción. Es decir, no importa si nosotros participamos o no, importa lo que pasa para el país, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, el camino tendrá que ser un camino pactado en un ejercicio de transición. Y creemos que en este caso, y sí quiero decirlo de manera sincera, no aplica lo que dijo el señor Vizcarra y la señora Arauz en el proceso pasado. El proceso pasado fue un proceso que no solo olía a golpe institucional, sino que venía empujado de una manera tan acelerada que no había ni siquiera posibilidad de revisar la documentación y de tratar de avanzar hacia un proceso de debido proceso. Pero ¿qué cosa dijeron los señores? En ese escenario, que renunciaban. Pero hoy estás en un contexto muy diferente. Y yo creo que el señor Vizcarra y la señora Arauz no deberían renunciar. Y la señora Arauz, la verdad es que sí renuncia, que renuncie, porque también ha sido igual de cómplice que el señor Kuczynski en un montón de cosas. Pero en todo caso, ojalá que el señor Vizcarra esté a la altura y que siga el mandato constitucional y que pueda abrir un proceso transicional hacia una convocatoria de elecciones. Es verdad que ustedes todavía no tienen un partido constituido, pero para terminar, Maritza, ¿por qué Verónica Congolló? O sea, la opinión generalizada de incluso gente de la izquierda no le suma. Se separaron de Marco Arana porque creo que la postura de Marco Arana además en muchos casos es demasiado intransigente. No es una persona que tenga todas las dotes democráticas que uno quisiera, pero Gregorio Santos no es la mejor compañía. Hay mucha intransigencia, mucho radicalismo. ¿Es esa la izquierda que quieren formar? Mira, lo que ha habido, y creo que es lo que ha señalado también Verónica y han señalado otros, es que
La Comisión Política del Nuevo Perú, junto con otras organizaciones políticas, están entrando a discutir un tema, que es el tema de la nueva Constitución. Y ahí no solamente hay una conversación con el señor Gregorio Santos, con quien ha habido un evento, sino que van a haber otros eventos con distintas personas que están planteando un proceso constituyente, Pati. Eso no necesariamente es discutir que hay una alianza electoral para un proceso electoral hacia adelante. Es decir con claridad que uno de los problemas serios que tenemos hoy es que tenemos una constitución que nos trae a estos De acuerdo, problemas. pero Gregorio Santos tiene el partido que a ustedes le falta. Y ¿te sentirías cómoda postulando con él? Tienes un montón de otras organizaciones políticas que tienen también inscripción, pero más allá del tema, lo que nosotros hemos hecho es presentar un proyecto de ley que ojalá se discute en el Parlamento y que lo he presentado yo con mi bancada. ¿Y qué cosa estamos planteando? 3 cosas. Una es que no tiene ningún sentido que el requisito para participar electoralmente sean las firmas. Tú tienes organizaciones, como has dicho. Está claro. Nosotros tenemos una organización política que tiene comités en prácticamente todos los departamentos del país, que tenemos además ya un congreso fundacional, que tenemos un documento de principios y tenemos un programa constituido, que tenemos una vida partidaria, que tenemos una mujer que tiene un liderazgo inmenso y que muchísima gente quisiera que fuera candidata presidencial, que tiene una aprobación por encima del 25% y que con la legislación actual no podría participar. Y hay partidos que la gente no tiene ni la menor idea de quiénes son sus miembros, qué opinan o no opinan, pero tuvieron la posibilidad de tener o plata o una maquinaria para recolectar firmas. De acuerdo, ahí hay un vacío. Segunda cosa que hemos incluido, delito financiero, y es que estamos en un escenario, Patricia, en el que tenemos un escándalo de corrupción inmenso, que ha atravesado a todas las fuerzas políticas y a todos los gobiernos en los últimos años en el país. Y parte del tema y la discusión que hay que hacer es cómo vamos a garantizar partidos políticos independientes. Y estamos poniendo, por ejemplo, una exigencia de monto máximo de campaña. Y además, que si no se reporta, como hoy todos sabemos, nadie ha reportado realmente cuáles son los fondos y cuánto se gastó, hay delito. Porque hoy por hoy no hay delito. De acuerdo. Y sí estamos poniendo la tipificación del delito. Conozco cuáles son las condiciones, tendremos tiempo para discutirlas. Creo que lo de delito financiero va a ser lo más difícil de pasar. Y le deseo suerte porque el Congreso nunca legisla en contra de sus propios intereses. Pero Vamos a ver. Gregorio Santos no suma. Yo creo Le juro que es no una suma. persona que está trabajando el tema de la Constitución, nosotros también, y esperemos que eso sea algo que nos ayude a discutir en el país que esta Constitución no da más. Ok, galleta y vamos a ver si te dice, de repente dice, aléjense de Goyo. No creo, porque la habrías mandado a hacer todas, ¿no? A propósito. todas, para que te toque de todas maneras. No, tienes la seguridad de que a Elmer Cuba le tocó algo distinto. A ver, vamos a ver qué No, cosa bueno, vamos toca. a ver Ojalá qué que diga tocó. que... Vamos a ver. Eso como leer el horóscopo, creo. Pero Eso es terrible, me ¿no? acaban de mandar un horóscopo hoy día. No, ¿para qué? No se lee eso. ¿Qué Uy, dice? Dios mío. Bueno, la respuesta a tu duda se revelará en tus sueños. Mira, mañana nos cuentas qué soñaste, A dormir. Marisa. A dormir, vámonos a dormir, que yo mañana me levanto a las 5 de la mañana. Gracias. Ha sido muy interesante. Repetimos el tema de los abortos por violación y sobre todo la desprotección de las niñas y adolescentes en nuestro país. Es un tema que esperamos se discuta con altura. Dejemos de insultarnos, pongamos a las niñas y a los adolescentes en el centro de la discusión. Aquí nadie quiere generar no sé, asesinatos masivos ni nada que se le parezca. Queremos proteger a niñas cuya realidad todavía es tristísima. Gracias, Maritza. Muchas gracias, Estaremos Patricia. detrás de ese tema y, por supuesto, acá se reciben todas las opiniones y se comparten todos los puntos de vista con el respeto adecuado. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.